de nueva cuenta, ya estamos en este tercer momento, en este tercer video, como un bonus, donde voy a darte una herramienta adicional que es el contexto propiamente del libro del Éxodo, de la cita del Éxodo y del Evangelio de San Juan. Seguramente ya hiciste el proceso, los pasos en relación con el Evangelio. No tengo la menor duda que si lo hiciste de acuerdo a la metodología, descubriste algunas cosas muy interesantes donde Dios te está invitando, te está interpelando, te está moviendo, te está haciendo eco, está haciendo una resonancia en tu interior y eso está muy bien. Ahora bien, eh, hoy es Viernes Santo, no importa si vuelves a hacer una relectura del mismo texto, pero igual no importa si lo vuelves a hacer en 5 días o lo haces en una semana, lo haces en un mes. La Sagrada Escritura no está limitada, ni el texto sagrado está limitado a una fecha o a un calendario litúrgico. Aunque, de manera especial, es lo que estamos realizando en este triduo pascual. Me voy a permitir ahora leer el libro del Éxodo de manera corrida y voy a darte una serie de elementos de contexto que van a ayudarnos a comprender lo que está pasando precisamente en el Evangelio. Claro, lo que está pasando en el libro del Éxodo, en las citas, y obviamente como un referente para poder comprender lo que está pasando en el Evangelio. Voy a usar una Biblia diferente a la que tengo aquí. eh, Seguramente cambian algunas palabras, pero la esencia es la misma. Del libro del Éxodo es el capítulo 12, versículo del 1 al 8 y versículos del 11 al 14. En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: Este mes será para vosotros el principal de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decida toda la asamblea de los hijos de Israel. El 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa hasta completar el número de personas. Y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes. Y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y roceréis las dos jambas y el dintel de la casa donde lo comáis. Esa noche comeréis la carne asada a fuego y comeréis panes sin fermentar y hierbas amargas. Y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias de los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y voy a herir a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde estés habitando. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo de entre vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora, cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Este será un día memorable para ustedes. En él celebraréis fiesta en honor del Señor. De generación en generación, como ley perpetua, lo festejaréis. Bien, esta es una traducción del libro del Éxodo. Seguramente ya te diste cuenta que cambia algunas palabras, pero lo más importante es el fondo eh, de lo que no se dice en el texto. De ahí la importancia de conocer algo de cultura judía, algo de historia de Israel, para poder entender la dinámica que está pasando ahí. Lo primero que te tengo que decir es que antes de que el pueblo de Israel llegara a Egipto y fuera esclavizado, ya había una festividad que era precisamente el Pesaj, que es la Pascua. Pero tenía otro sentido, otro simbolismo, otro significado, eh, por lo que te estoy diciendo. Todavía no llegaban a Egipto y habían estado durante muchos años ahí cautivos. ¿De qué trataba este Pesaj o esta Pascua? Era la famosa fiesta de primavera de los nómadas. Es decir, cuando se acercaba la primavera, lo que hacían los judíos
la gente que tenía ganado, salían en peregrinación a aprovechar los primeros retoños, los primeros brotes de pasto para su ganado. Y dentro de la dinámica era sacrificar a uno de sus primogénitos del ganado que tenían para una manera religiosa de ofrenda a Dios para proteger precisamente a sus rebaños y obviamente tener bendición de parte de Dios. Ahora bien, esta festividad se realiza, y hay que entender esto, eh, bajo un calendario que le llamamos el calendario lunar, porque así se maneja, o se manejaba en aquel momento, el pueblo de Israel con ese calendario. Y entonces se dice que esta fiesta está ubicada en el mes de Abib o el mes de Nisan. Y Nisan es una palabra hebrea que significa es la misma, la misma esencia, aunque le cambiemos un poquito la pronunciación. Lo podemos ver como el primer retoño, el primaveral, el florecimiento. Es decir, el mes de Nisan es precisamente aquel momento donde empieza a haber un renacimiento, un renacer desde el punto de vista de la naturaleza. Después de haber pasado el frío, el invierno, donde obviamente ya sabemos lo que pasa en la naturaleza. Entonces, por eso se dice el mes de Nisan, que es precisamente en el Éxodo, ese mes donde está contextualizado el acontecimiento de la Pascua, que ahí en el texto va a cambiar, obviamente, el sentido y va a tener una significación diferente ahora para el pueblo de Israel, hasta la fecha, obviamente, y que nosotros heredamos eso de alguna manera, y ahorita explicaremos eso. Por tanto, entender que se manejan con un calendario lunar que data en la primera luna llena, después de que empieza la primavera, y se puede ubicar entre el mes de marzo-abril. Por eso, la Pascua es movible, porque después de la 21 de marzo, en el caso de nosotros, tendremos que ubicar cuándo es la luna llena próxima para ahí ubicar precisamente para nosotros nuestra Semana Santa. Por eso se dice que el mes de Nisan o de Abib, Abib significa primavera, a propósito de, ubicamos nuestra celebración. Es una herencia que estamos recibiendo del judaísmo y en este contexto debemos de entender que Jesús es judío, obviamente es del pueblo de Israel y que en ese contexto hay una dinámica religiosa de parte de él y que el Evangelio de San Juan lo está narrando en un acontecimiento muy propio que es la cena y el lavatorio de pies. Muy bien. ¿Qué más decir de este contexto del Éxodo? Ok. Eh, Como te das cuenta, esa celebración de la primavera, ese Pesaj, está mutando ahora a, a una Pascua, a un paso diferente, que ahora tiene un sentido de liberación del pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, ahora que hablamos de la Pascua judía, estamos hablando de que coincide precisamente en el 14 de Nisan, en el calendario judío, coincide con esta dinámica de los días donde la luna llena es importante. Como dato adicional, para nosotros quizás no es muy importante el asunto de la luna llena más que para una cuestión romántica o para una cuestión de maravillarnos. Pero en aquel momento donde no existía la electricidad, no había lámparas, no había luz mercurial, era muy importante para el nómada o para los pueblos esa etapa, porque era una etapa donde de noche se podía ver con claridad y se podían hacer muchas cosas. Recuerda, estamos en un contexto de mucha limitación, de muchas cosas, de recursos, de comunicación. O sea, imagínate, trasládate siglos atrás
donde obviamente no existía la luz eléctrica. Por tanto, la luz tiene una importancia fundamental, la luz de la luna, en la noche, que puede crear una claridad. Digo, si nos vamos nosotros, salimos de la ciudad en luna llena, y nos vamos a un paraje oscuro, podemos experimentar precisamente esa luminosidad y podemos ver quizás el carro, los árboles, lo que hay alrededor. Y eso ayudaba para muchas cosas al pueblo de Israel en su momento. Por eso le dan una importancia fundamental a esta etapa, hablando desde el punto de vista cosmológico. Y puede tener también otros simbolismos, como la luna llena es una manera de que lo que era tiniebla, empezamos a tener claridad de lo que antes no veíamos y pudiéramos seguir con más simbolismos. Pero bueno, nada más así como dato adicional a esta cuestión del contexto de lo que está pasando en ese, como dice el Éxodo, ese mes. ¿Sí? Habla que desde el día 10 hay que prepararlo para el día 14 de ese mes, el mes de Nisan, estar listos precisamente para la cena de la Pascua, o sea, del paso del Señor. Entonces, en ese contexto podemos ubicar ahora, comprender mejor el Evangelio de San Juan. Y ahora voy a leer el Evangelio de San Juan, un poco más pausado, y finalmente te daré algunas claves importantes del Evangelio para que tu trabajo personal, al momento de releer, si quieres, el Éxodo y obviamente el Evangelio, tengas muchos más elementos enriquecedores al momento de tu lectura. Ya Dios hará lo demás, obviamente, ¿no? Era la víspera de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de dejar este mundo para ir al Padre. Y él, que había amado a los suyos, que estaban en el mundo, llevó su amor hasta el final. Estaban cenando y ya el diablo había convencido a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que entregara a Jesús. Entonces Jesús, sabiendo que el Padre le había entregado todo y que de Dios había venido y a Dios regresaba, se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la colocó en la cintura. Después echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste se resistió. Señor, ¿cómo vas a lavarme tú a mí los pies? Jesús le contestó, lo que estoy haciendo, tú no lo puedes comprender ahora, lo comprenderás después. Pedro insistió, jamás permitiré que me laves los pies. Entonces Jesús respondió, si no te lavo los pies, no tendrás nada que ver conmigo. Simón Pedro reaccionó diciendo, Señor, no solo los pies, lávame también las manos y la cabeza. Pero Jesús le dijo, el que se ha bañado solo necesita lavarse los pies porque está completamente limpio. Y ustedes están limpios aunque no todos. Sabía muy bien Jesús quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso de nuevo el manto. Volvió a sentarse a la mesa y dijo a sus discípulos, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque efectivamente lo soy. Pues bien, si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, ustedes deben hacer lo mismo unos con otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Aquí hay varios elementos importantes a considerar para que tomes nota. El asunto de lavar los pies, aquí me quiero detener. El asunto de lavar los pies en ese contexto, en tiempos de Jesús, era propio de esclavos. Era propio de esclavos. Por eso hay una reacción normal de Pedro, de resistencia. Porque no podía concebir que el maestro, siendo el maestro, el Señor, se rebajara, se humillara a ese nivel. Entonces es muy interesante este aspecto de esa función que pues obviamente no era propio de un maestro, como es el Señor Jesús. Y el Evangelio de San Juan nos está diciendo
cómo se están invirtiendo los papeles, porque los que deberían de lavarle los pies serían los discípulos a Jesús, no al revés. Esto es muy interesante cómo el Evangelio de San Juan nos está colocando este momento en este Evangelio, en este capítulo 13, para poder que nosotros nos demos cuenta de lo que está haciendo Jesús de manera muy trascendente y muy importante, y por qué no decirlo, darnos una cachetada con guante blanco acerca de lo que es el ser humildes, el ser personas que estemos al servicio, personas que debemos de despojarnos de nuestra propia autoimagen para poder entrar en una dinámica diferente ante los demás. Bueno, eso ya es algo que cada quien tendrá que descubrir a través del texto, que es un poquito mi aporte. ¿Qué más decir de esto? La resistencia de Pedro no solamente en cuanto personaje, Pedro es, todos nosotros somos Pedro. ¿Qué significa? Y aquí de hecho subraya esa palabra, se resistió. El hecho de que Jesús le lave los pies a Pedro y que Pedro se resista, de alguna manera nos dice esa resistencia que nosotros tenemos a hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Jesús es, te voy a lavar los pies. ¿Ok? Aún y con tu paradigma, o sea, hablando del paradigma de Pedro, aún y con tu paradigma. Y Pedro parece no entender. Por eso Jesús le dice, en este momento no lo entiendes, no lo comprendes, lo vas a entender después. Pero Pedro sigue sin entender porque todavía le dice, ok, lávame todo. Y Jesús se da cuenta que no está entendiendo lo que quiere él significarle. Porque no están entendiendo que esto es un signo importante, no es una cuestión de ser literales. Pedro dice, hay mucha gente que es muy literal, ¿no? Lávame todo. No está comprendiendo. Y aquí hay otra enseñanza importante del texto, que es que cuando nosotros no estamos en esa apertura, en esa disposición de fe, como te dije en los videos anteriores, podemos estar cerrados y no comprender qué es lo que está de fondo. Como Pedro en su momento no entiende qué es lo que está de fondo. Y de ahí entonces Jesús, que sigue él en su diálogo con Pedro y explicándole a los discípulos de qué trata esto. Finalmente, otro dato a este evangelio es que aunque está lleno de muchos simbolismos, hay uno muy importante que es el de ceñirse. Aquí lo traduce de otra manera, pero la palabra es ceñirse. Dice aquí, se levantó de la mesa y se quitó el manto. No sé qué interpretes tú por manto, porque tenemos códigos referenciales diferentes a lo que el texto en griego dice, o en el libro del Éxodo también lo dice en hebreo, que es ceñirse. Hay que entender que usan túnicas largas hasta los tobillos y que era la usanza, la moda de aquel entonces, y que para un soldado que tenía que salir a la guerra o para un atleta que tenía que realizar alguna competencia, se agarraba desde la orilla de los tobillos, se doblaba, se ceñía y se lo acomodaba a la parte de la cintura con el cinturón que llevaba. De tal manera que los pies pudieran estar libres, ya sea para el combate, ya sea para la guerra, ya sea para el deporte. Pero aquí en la parte religiosa, tanto en el libro del Éxodo, que también dice, y aquí lo dice, pero de otra manera, por eso te lo explico, para poder entender un poquito más la profundidad, es el ceñirse es estar preparados para la salida, para la peregrinación, para el escape, porque el Señor va a pasar. Pascua. El Señor va a estar, va a pasar en nuestras vidas y nosotros tenemos que estar listos. Con este simbolismo que aquí viene, se quitó el manto.
pues no es que se haya quitado el manto, sino se ciñó el manto, se ciñó la vestimenta, tomó después una toalla y se la colocó a la cintura, igualmente, ¿no? Entonces, es bien interesante esta parte del Evangelio de San Juan, que te remarque, igual que esa misma palabra puede aparecer en el libro del Éxodo, digo, aparece en el libro del Éxodo, allá en el sentido de hay que estar listos, hay que comer rápido porque va a pasar el Señor y será el signo por el cual nosotros tenemos que salir del pueblo de Egipto para, comandados por Moisés, liberarnos precisamente de la esclavitud de Egipto. Que esa es precisamente ahora en el pueblo judío el significado propio de ellos. Y que ahora nosotros tiene un simbolismo muy superior, nosotros como cristianos obviamente, digo, en la parte judía, pues ellos tendrán su manera de ver las cosas, de creer las cosas y nuestro total respeto, porque son nuestros hermanos de alguna manera en la fe, aunque ellos nada más tomen el Antiguo Testamento. Pero nosotros vemos, como creyentes del Maestro, de Jesús de Nazaret, un significado diferente, más profundo en la parte de la Pascua cristiana ahora. Pues Pascua cristiana, paso de Cristo. Cristo que vino al mundo, pasó por el mundo para hacer de nosotros una humanidad renovada. Un Dios que no solamente es un pasó y se fue de largo, sino pasó y sigue pasando eternamente. Es decir, la dinámica de Dios permanece. Esa Pascua es constante, aunque litúrgicamente la estemos celebrando en este periodo. Pero la Pascua del Señor es constante. La dinámica del Señor es constante. Todos los días sigue pasando en nuestras vidas. Cosa diferente es que nosotros escuchemos precisamente la voz, ya sea a través de los acontecimientos, de los signos, de la vida, y de, obviamente, a través de la palabra de Dios. De ahí entonces esta inquietud mía de ayudarte a que vivas, si tú quieres, si así lo deseas, esta dinámica de ejercicios espirituales a la luz de la palabra de Dios. Bueno, espero que esta herramienta que te acabo de dar, este contexto de las citas bíblicas del Éxodo como del Evangelio, nos ayuden a entender qué es lo que está pasando, obviamente, en el Evangelio de San Juan, que precisamente están celebrando esa Pascua, están en una cena, la última cena, están con una serie de ritos, a lo mejor el Evangelio no lo describe todos, en los otros Evangelios sí, pero en este no, pero sí nos hace mucho énfasis en dos cosas. Una es esta dinámica de la enseñanza del maestro a imitarlo, en la humildad, en el servicio, y en esta dinámica de que a través de esta humildad y este servicio para con los demás, este acto de amor, un amor de tal manera que él se deja que la dinámica propia de ese momento y del contexto se deja ser apresado precisamente para vivir hoy viernes, lo que llamamos viernes de la Pasión de Cristo y todo lo que conlleva este día tan especial, que nos va a preparar precisamente para mañana, sábado de gloria. Ok, digo, si estás viendo este video en algún otro momento del año, porque aquí se va a quedar, pues estoy haciendo estos videos precisamente para mis clientes, para las personas con las que yo trabajo uno a uno y para algunas organizaciones de negocio o de terapia. Y fue un aporte de mi parte para con ustedes, pero sin embargo lo quise dejar abierto, no a manera de oculto el video, sino abierto para quien quiera aprovechar. Digo, si llega un ateo, te doy un abrazo fraterno, humanista, no crees en Dios, no pasa nada, muy respetable, pero para nosotros que tenemos esa convicción, no solamente de fe ciega, sino una convicción, algunos incluso filosófica,
de ahí los teístas o los deístas, pero para los cristianos pues tenemos esta fe por lo que hemos recibido, porque somos unos convencidos a través de una experiencia de Dios, una experiencia con Jesús, y de ahí entonces nuestra manera de expresarlo, de decirlo, de compartirlo. Pero si eres ateo, eh, un abrazo fraterno en esta época de retos. Espero a todo mundo salud, bienestar, ser preventivos. Siempre ha sido una cultura mía de negocio, pero también de vida. Bien, finalmente quiero compartir ya una reflexión muy personal en base a lo que ya hice en mis propios ejercicios espirituales de esa cita en concreto, y quiero compartir contigo rápido lo que yo subrayé, lo que a mí me llamó la atención, lo que yo interpreto. No será todo, no voy a acabar aquí, pero sí compartirte algo que ojalá igual te sirva como un referente. Pero aquí lo más importante es que tú realices el trabajo, que te dejes interpelar por Dios, que no seas otro Pedro que te resistas, que no seamos otros Pedros necios, que estemos en esa dinámica, ¿ok? Me llama la atención eso, lo del ceñirse, ya te lo expliqué, ya te lo compartí. A mí me invita a estar preparado, a ceñirme, a estar con mis piernas listas, como diría el libro del Éxodo también, ¿no? Con sandalias a los pies. Los pies tienen un simbolismo. Los pies son los que nos llevan a caminar, a continuar en la vida, a huir del peligro, a combatir ante la guerra. Los pies tienen un simbolismo muy poderoso. A mí me invita a que tenga yo no solamente listos los pies, como en el Éxodo, con las sandalias puestas para estar preparado, sino además dejarme lavar los pies por Jesús. Porque así como están listos para salir a la guerra, peregrinar, salir al combate, caminar en la vida, así también los pies se ensucian. Y si vemos esto como un simbolismo, cada uno de nosotros de alguna manera, criaturas, seres humanos limitados, imperfectos, todo mundo, eh, que constantemente mientras estamos peregrinando por la vida, hasta que termine nuestro ciclo de vida, nos estamos ensuciando constantemente. Cada quien tendrá que identificar de qué nos vamos nosotros ensuciando. Y que lo que yo descubro en el texto es ser dócil a Dios, dejarme lavar por Dios, dejarme que Él me limpie los pies. Entonces, ahí es lo que yo descubro y te lo quiero compartir. Me llama la atención también cuando dice Simón Pedro, este se resistió. ¿Cómo vas a lavarme tú a mí los pies? Jesús le contestó, lo que estoy haciendo tú no lo comprendes ahora. Me da mucha risa porque yo como mentor de negocio, en algunas ocasiones doy algunas orientaciones y las personas, mis clientes, las organizaciones no lo comprenden en su momento. Y les digo, algún día lo vas a comprender. Algún día. ¿Sí? Les digo, hagan un voto de confianza, háganme caso, y ejecútenlo. Y ahí descubro también que hay necedad. Somos necios. Yo me incluyo también en otra dinámica, pero soy necio también. Entonces, muchas veces somos necios y no nos dejamos guiar. En este caso, guiar por Dios, y que debemos de tener ese voto de confianza para con Dios. Quizás no lo comprendamos en su momento, pero créeme, lo vamos a comprender después, porque el Espíritu Santo, si nosotros seguimos siendo dóciles, hará su trabajo de iluminarnos, de abrir nuestro entendimiento. Eso es lo que es la función del Paráclito, del Espíritu Santo. Tercera persona de la Trinidad, de un solo Dios. Lo otro que subrayo es, Pedro insistió, necio, terco, pero ya después ahí viene, lávame todo. Y bueno, ahí Jesús se da cuenta de que no está entendiendo. Dos puntos más.
Después de lavarse los pies, se puso de nuevo el manto. La pregunta, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Es una pregunta que a mí me hace mucho eco. ¿Estoy comprendiendo lo que Dios está haciendo conmigo en este momento de la vida? Discúlpame, pero espero que no estés en alguna situación de enfermedad. No hablo del contexto propio ahorita de lo que está pasando en el mundo, sino de cualquier enfermedad. De alguna manera todos hemos estado enfermos en menor o en mayor grado, hablando físicamente, y esta pregunta hace eco, porque aún ahí Dios está haciéndonos la pregunta, ¿comprendes lo que estoy haciendo contigo? Y no porque Dios quiera que nosotros estemos enfermos, o a lo mejor no estás enfermo, pero tienes un reto importante de vida. Y este reto importante de vida no te tiene en paz internamente. Pero aquí la pregunta no va en la línea de que como si Dios estuviera sobre nosotros provocando eso, no. Es más bien es una pregunta para que nosotros descubramos en esa dinámica de que Dios está ahí, de que Dios está trabajando a una costa de nuestra necedad o de nuestra incomprensión. Y cuando digo necedad no es que estemos juzgando a nadie, es una invitación a descubrir si soy necio, si soy terco, si soy testarudo ante lo que Dios me invita y que mi humanidad me estira a mandarlo al carajo. Entonces, a mí me invita a preguntarme en mi contexto personal, ¿qué es lo que Dios está haciendo en este momento en mi vida? ¿A qué me está invitando Dios en este momento? Y finalmente, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo con los demás. Y pues es una invitación a todo lo que yo descubrí, que son muchas cosas que yo descubrí en mi trabajo personal de estos ejercicios, esta dinámica, estos pasos, me invita a una serie de cosas que ya noté, de líneas de acción que tengo que hacer en mi vida personal, en relación con mi familia, en relación con mis amigos, en relación con mis clientes, en relación, obviamente, con mi relación con Dios. Entonces, para mí, esas líneas que yo descubro y que lo que yo descubro me deben de llevar a una acción que yo ya descubrí, qué acciones debo de tomar, donde Dios nos invita a libre albedrío, tenemos que tomar decisiones y Dios no te va a obligar a tomar decisiones. Dios quiere tu libre voluntad de hacerlo. Pero de ahí entonces esta dinámica que quise compartir contigo durante estos videos, como propios de una cita que corresponde a lo del Jueves Santo. Eh, Seguramente en unas horas te estaré haciendo llegar lo del Viernes Santo, pero lo más importante para ya terminar esto es, Dios, eh, y suena trillado, ¿verdad? Trabaja de una manera misteriosa, trabaja de una manera silenciosa, trabaja de una manera sutil. No es rimbombante, no es hollywoodense, no es estrafalario. No estemos esperando a que entonces en arriba del cerro hubo una gran nube y hubo un relámpago y entonces ahí se vio una nube que tenía la cara de una barba de un señor que se parece a Jesús. No trabaja Dios así, aunque en nuestra cultura hay mucho en el inconsciente colectivo de andar buscando una señal o un signo. Y Jesús mismo lo dice en uno de sus evangelios. ¿Sí? Ustedes están buscando un signo, una señal, pero no les voy a dar ninguna. ¿Y qué es lo que quiere Dios al final de cuentas? Que lo descubramos en la vida, que lo descubramos a través de los acontecimientos. Y para ello necesitamos ser personas sensibles a esos acontecimientos.
Pero para poder entender esos acontecimientos tiene que estar iluminado por la palabra de Dios que nos da objetividad de fe, no objetividad individual, personal, subjetiva, relativista mía, no, objetividad de fe. Por eso he querido hacerte este regalo y pues seguimos en contacto. Continúa haciendo tu relectura ahora con estas herramientas adicionales y créeme, hay cosas diferentes que vas a descubrir. Dios te bendiga y continuamos en los ejercicios.